Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Es una bendición verdadera estar acá en este lugar, tener una vista tan bonita como esta, pues podemos apreciar una fuente, tenemos un teatro aquí en Blumenau, y cuando uno tiene unas vistas así, uno ve lo afortunado que es, uno ve cómo Dios te puede bendecir después de tantas cosas, después de tantas vivencias, después de tantas pruebas, después de tantas caídas y levantadas. Y eso solo me puede llevar a la palabra de Dios. Quiero elevar una oración en este momento. Y aunque esté en otro lugar del mundo, pueda conectarse conmigo como que estuviera aquí, con los ángeles del cielo en este lugar. Así que cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, bendito es tu nombre, bendito eres tú, Adonai. Bendito eres tú, Señor del universo, que nos has ordenado, Señor. Nos has ordenado adorar tu nombre, nos has ordenado ser felices, nos has ordenado, Señor, a creer en ti para poder tener salvación. En este día se va a exponer tu palabra. Y te pido que pongas en mis labios, Señor, solamente lo que tú quieres decir a cada persona, lo que tú quieres decirle al pueblo que a través de esta comunidad online que se está empezando a formar necesita escuchar. En el nombre poderoso de Yeshua, bendecimos tu nombre. Amén. El mensaje de hoy va a estar basado en lo que comúnmente es conocido como el Antiguo Testamento. Para nosotros los judíos, sobre todo los judíos, en mi caso, judíos creyentes en Yeshua, creyentes en Jesús, viene a ser lo que es el Tanaj. Eso después puedo explicarlo más profundidad. En el libro de Yeshayahu, más conocido en español como Isaías. Entonces vamos al profeta Isaías, en el capítulo 33, verso 13. Porque este es un mensaje para, más que todo para creyentes, para personas que de alguna manera han estado al lado del Señor, que han conocido la palabra, y también para personas que se han alejado. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 33 del libro de Isaías, en el verso 13. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Primero que vemos el texto acá es que está dirigido tanto a las personas que están cerca como a los que están lejos. Esa es la primera cosa que llama la atención. ¿A qué se refiere con estar cerca o lejos de Dios? Porque muchas veces cuando se presentan las dificultades en la vida de una persona, cuando hay enfermedad, cuando se pierde un familiar, cuando hay una adicción, cuando pierdes el trabajo o pierdes algo de mucha importancia para ti, lo primero que pensamos es que Dios se alejó de nosotros. Y la escritura acá nos habla de que
Hay momentos en los que Dios le habla a los que están cerca nada más. Hay momentos a los que Dios le habla a los que están lejos. Pero hay momentos a los que le habla tanto a los que están cerca como a los que están lejos. Y este es el caso que vemos acá. Así es como empieza el texto. Ahora te dice acá que los pecadores se asombraron en Sión. Cuando hablamos de Sión, estamos hablando no de cualquier lugar. Si el texto me dijera a mí que los pecadores se asombraron, aquellos pecadores que estaban en Egipto o que estaban en Siria o que estaban en cualquier otra parte, yo podría hablar de que el texto se está refiriendo a la gente que ha pecado porque simplemente está en el mundo. Esa es la connotación, vamos a decir, teológica que tendría el texto. Pero me está hablando de los pecadores que moran en Sión. Está entonces hablando de gente creyente del Señor, creyente que ha conocido la palabra de Dios y por alguna razón han caído en diferentes pecados y delitos porque están en Sión. Y vemos también que te habla de que espanto sobrecogió a los hipócritas. Entonces yo podría referirme a que en el pueblo de Dios o en la llamada iglesia cristiana también existen dos tipos de pecadores, porque a veces la gente cuando no conoce el evangelio, cuando no conoce la palabra, nos escucha a nosotros hablar de Dios, de la Biblia, y creen que nosotros nos creemos mejor que ellos, o peor aún, creen que somos personas que no pecan, que no se equivocan. Entonces cuando ven un mínimo error, una mínima falta, vienen enseguida a acusarnos, a decir que hacemos fallas horrorosas. Pero vemos acá que en Sión hay pecadores y hay hipócritas. Entonces cuando vemos estos dos casos, tú te das cuenta que en el pueblo de Dios tú puedes encontrar dos tipos de personas. Las personas que fallan, porque todos cometemos pecados. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, por cuanto todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y esto sucede para que Jesucristo sea el único justo. Por eso es que dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es que las personas cuando te dicen a ti, no, es que yo no necesito ir a la iglesia, o yo no necesito congregarme porque yo soy bueno, porque yo no robo, porque yo no asalto, porque yo no agredo a nadie, no le hago daño a nadie, están equivocadas, porque no se trata de obra. Tampoco es, no, es que yo soy muy bueno, o sea, yo merezco el cielo porque yo hago obras de beneficencia. Yo recibo en mi casa gente, yo soy hospitalario, yo le doy comida a los pobres, yo le doy ropa, yo hago donaciones. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Entonces vemos que dentro de la gente que confía o cree en Dios, hay pecadores y hay hipócritas. Hay una diferencia. En el pueblo de Dios pueden haber personas pecadoras porque de repente están atados a un vicio, porque de repente tienen una debilidad que no han entregado a Dios, porque de repente, por ejemplo, una persona que ha estado en el vicio sexual, en la pornografía, que está atado a diferentes aplicativos que existen hoy en día, a estar buscando mujeres, a estar mirando mujeres, no necesariamente es una persona que le guste o le agrade eso, no necesariamente es una persona que lo procure. Lo que sí puede pasar es como le pasó de repente al rey Salomón, que tenía muchísimas mujeres, tenía un harén de 1000 mujeres. ¿Qué pasaba allí? A ciencia cierta no sabemos si tuvo relaciones íntimas con todas o con algunas nada más. El hecho es que él no había reconocido que era mujeriego, no había reconocido que tenía una debilidad con las mujeres. Cuando tú no reconoces tu debilidad, eso hace que tú no la corrijas. Porque porque en el fondo te gusta, no quieres reconocerlo, porque entonces al reconocerlo ya tú sabes que Dios tiene que tomar control sobre eso y tú tienes que tener dominio propio. Pero vemos acá entonces que los hipócritas son las personas que cometen la falta, saben que están cometiendo la falta y se hacen los locos. Actúan como si no ha pasado nada. Eso es hipocresía. Ahora, en este día no estamos hablando tanto del tema de una conducta en una congregación,
sino que el mensaje de hoy yo lo voy a titular Entre las llamas. Entre las llamas. Porque cuando yo me voy a este pasaje de la Biblia, yo voy a decir algo que a lo mejor va a parecer un poco extraño, a lo mejor un poco loco para algunas personas. Pero todos los seres humanos estamos destinados a pasar la eternidad entre las llamas. Ahora, eso es lo que me dice el texto bíblico. Porque normalmente cuando se predica en las calles se habla de que nada más se habla de las llamas del infierno. Se dice que si una persona comete pecado, muere en pecado, alejado de Dios, automáticamente tiene comprado su pasaje para el infierno, un infierno de fuego. Y cuando vamos a toda la Biblia me habla a mí de un Seol, un lugar de los muertos, un lugar de oscuridad. Sin embargo, la primera persona que me habla a mí de un infierno de fuego viene a ser Yeshua. En toda la Biblia, hasta ese momento no se había hablado de un infierno. El que da a conocer el infierno como un lugar de fuego, que dice que todo árbol que no dé fruto será arrancado y echado en el fuego, el que habla de eso es precisamente Yeshua. Ahora, vemos en este texto de Isaías una aparente contradicción, que son ese tipo de contradicciones las que usa muchas veces una persona atea para decir que la Biblia está mal. Y esta contradicción me dice lo siguiente: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, si nosotros estamos con el concepto de que el infierno es el único lugar con fuego eterno, entonces vemos esto y la primera cosa que vamos a pensar es: los que van a habitar allí son las personas que han pecado o que mueren en pecado. Pero resulta ser que el versículo siguiente dice lo siguiente. Voy a hacerles la pregunta otra vez. Eso está en el verso 14 del capítulo 33 de Isaías. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La respuesta está en el verso siguiente, que dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Entonces, la primera cosa que vemos acá es que hay un lugar de llamas eternas, y ese lugar de llamas eternas está destinado para las personas justas. Quiere decir entonces que hay un lugar de llamas que es para tormento, pero hay un lugar de llamas para consolación. Y entonces me van a decir, ¿pero cómo es esto? Claro, porque estamos viendo acá que este lugar de llamas eternas que menciona Isaías es para los que aborrecen las ganancias violentas, es decir, para las personas que no cometen robo, que han creído en el Señor, siguen su palabra, para las personas que cierran los ojos para no ver cosas malas. Esto implica entonces que son personas justas que exigen de sí mismas un esfuerzo para no pecar. Y también me dice, estas personas que cumplen esos requisitos, habitará en las alturas, fortaleza de roca, será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. Cuando yo voy a Yeshua, lo primero que me dice, por cierto, Yeshua, me estoy refiriendo a Jesucristo. Yeshua es el nombre histórico real que tuvo el Mesías. Lo que pasa es que las traducciones Reina Valera al español le dicen Jesucristo. Las traducciones del King James y de las Biblias de Estados Unidos le dicen Jesus. Las traducciones del portugués le dicen Jesús. Pero realmente él fue una persona que nació en Israel y su nombre era Yehoshua, que la traducción correcta no es la del español que le dicen Jesús, debería ser Josué. Lo que pasa es que Yeshua es una abreviatura de Yehoshua, pero eso es otro tema que no viene al caso. Solamente te estoy explicando para que sepas por qué yo hablo de Yeshua
más que el término Jesucristo. Sin embargo, uso los dos para que me puedas comprender de una manera más práctica. Entonces, Yeshua dice que Él es el pan de vida. Fue una de las cosas que Él más predicó. Fue una de las cosas por las que a Él lo condenaron en la cruz. Y también habla de que Él es un agua. Cuando se le presenta a la mujer samaritana, Él le pide de beber. Él le dice, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías a mí de beber. El que bebe de mí va a tener dentro de él un río de agua viva. Agua viva se refiere a un río. A un río. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se llama agua viva? Porque cuando está bajando un río por unas corrientes, él arrastra piedras, arrastra suciedad. Y todo eso, esa suciedad que estaba fija en un lugar de esa montaña, va a ser derrumbada poco a poco por esas aguas que están bajando. Ahora, cuando tú comparas eso con las aguas de una laguna, tú te das cuenta que en la laguna son aguas estancadas. Al ser aguas estancadas no tienen por dónde escaparse. Por lo tanto, la suciedad se hace en esas lagunas más profundas. Hasta el punto que por eso es que también aparecen muchas veces en los terrenos las fulanas arenas movedizas. Porque esas arenas movedizas simplemente es tierra que se ha ido acumulando con el tiempo, que no es el suelo final. Entonces vemos que Yeshua se está comparando a sí mismo con un pan y con las aguas. Y aquí te dice que el recto, el que cierra sus ojos para ver cosas malas, el que se niega a sus manos a hacer las cosas erradas, ese habitará en las alturas. Cuando hablamos de las alturas estamos hablando de un lugar de adoración. ¿Por qué? Porque cuando vamos a toda la Biblia en la antigüedad, y de hecho, incluso donde muere Jesús es en las alturas. Donde Él fue crucificado fue en las alturas. ¿Por qué? Porque en las alturas es que los brujos, los hechiceros, colocaban y hacían los altares. Fue en las alturas donde Abraham se levantó con su hijo a llevar a Isaac para hacer un sacrificio en representación de lo que más adelante sería el sacrificio que hizo el Señor, nuestro Elohim, con su hijo unigénito, Yeshua. Entonces estamos hablando que las alturas son los lugares donde se colocaban los principales altares de adoración, tanto al Señor vivo, al Dios Altísimo, como también lo hacían para los dioses paganos. Entonces me dice que este habitará en las alturas. Si tú habitas en las alturas, estás habitando un lugar de adoración. La palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y entonces vemos acá que esa es nuestra fortaleza de rocas. La Biblia también me habla a mí de que Yeshua es la roca. Es la roca fundamental. Cuando habla de la roca fundamental es porque antes, cuando se iba a inaugurar una sinagoga, cuando se iba a construir incluso el templo, tenían que construir una piedra que llamaban la piedra angular. Orar por esa piedra y esa piedra se enterraba en el terreno. Encima de ese terreno se edificaba el templo o las sinagogas que se iba a levantar para Dios. Y dice la palabra de Dios también, Yeshua hizo la comparación de un hombre que construía su casa sobre la arena y el que construía su casa sobre la roca. El que la construía sobre la arena, vinieron los tiempos fuertes en lugar de tempestades, de tormenta, y derrumbaron la casa. Pero el que la edificó sobre la roca, ese, cuando le vinieron los vientos fuertes, los torrenciales, las lluvias, las tormentas, no pudieron hacer nada con su casa, no pudieron derribarla. ¿Ok? Entonces eso me habla a mí de que la base de tu vida, cuando está sostenida por Yeshua, por la palabra de Dios, entonces tu casa, en medio de los problemas, de las dificultades, de las pérdidas que puedas tener, incluso de las caídas que puedas tener, tu casa no se va a caer. Y esa es la promesa que nos está haciendo a los que procuramos vivir en esas llamas eternas. Porque te vuelvo a insistir, hay dos llamas eternas, una para salvación y otra para perdición. Entonces dice que en medio de vivir en esas alturas, el verso 17 dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Hay una tierra que está lejos. Apocalipsis me habla de una Jerusalén de los cielos, una Jerusalén de arriba. Hay una tierra que está lejos. Entonces me dice que si yo evito
el pecado. Y no solamente me esfuerzo por eso, sino que empiezo a morar, a habitar en las alturas. Empiezo a buscar la presencia de Dios. Entonces Él me lleva a mí a ver al Rey. A veces decimos, quiero ver a Dios. Es que yo para creer tengo que ver. A veces la gente no cree en Dios porque sencillamente no lo ve. Tú quieres ver a Dios, habita en las alturas. Porque ahí te lo está prometiendo. Habitar en las alturas, verás su hermosura y verás la tierra que está de lejos. Entonces, ¿qué pasará? El religioso, según el verso 18 te dice, imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pesador del tributo? ¿Qué es del que pone en lista las casas más insignes? ¿Por qué hablo del religioso? Porque por lo general la persona religiosa no es nada más la que está en la iglesia. No es nada más la que tienes que darte golpe de pecho, pedir perdón o tienes que hacer ciertos rituales. No, en la calle vemos muchísima gente religiosa que creen que porque una persona se pone unas vestiduras sacerdotales, porque se pone una sotana, porque se pone una kipá o porque se ponen una Biblia debajo del brazo, tienen el cielo ganado. Entonces creen que las personas porque predican no cometen errores. Y entonces colocan una lista de las personas a las que pueden tratar y de las personas que no pueden tratar. Eso es religiosidad. Y dice que los que hacen eso, no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. Voy a decirlo otra vez, el verso 19. No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprenda. A veces esto me lleva a pensar un poco. Una vez una persona me dijo a mí que el pueblo del Señor, el pueblo evangélico, comete el error de que se pone a hablar en lenguas, y a lo mejor voy a tocar aquí algo que va a molestar a algunas personas, pero tengo que decirlo. A mí me decían que para hablar en lengua muchas veces no se entiende, y te hablan de las lenguas angelicales. No, porque es que son lenguas angelicales para acá, lenguas angelicales por allá, porque cuando bajó el Espíritu Santo en Pentecostés hablaban en lenguas. Sí, pero la palabra de Dios dice que hablaban en las lenguas de los extranjeros que estaban ahí, y todos entendían el mensaje de la palabra. Yo he tenido la experiencia, por la misericordia de Dios, que en una ocasión específica estaba en Perú, estábamos en un culto, en un servicio, y había una palabra de Dios para unas personas que querían hacer algo, pero no querían que las demás personas se enteraran. Y Dios me lo hizo saber, y me dio una palabra para esa persona en inglés. Y yo no hablo inglés, a duras penas estoy empezando a aprender a hablar portugués acá. Y era además inglés antiguo. Y además a esa misma persona el Señor me puso a hablarle en hebreo. Y aunque yo sé leer en hebreo, yo no sé hablar en hebreo. Y era un hebreo además antiguo. Y la persona a la que yo le estaba hablando es judía, de madre judía. Y ella entendió todo el mensaje. Entendió todo el mensaje y me dijo, eso es de Dios, porque me confirmó unas cosas que yo quería saber qué tenía que hacer, y Dios me habló. ¿Ves? Dios te ha dado un poder, un don de lenguas. Y esto, y no sé para quién es este mensaje que voy a dar con respecto a este punto, que a lo mejor parece que estuviera divagando, pero no. Dios te ha dado el poder, el don de lenguas. No es para ti, porque cuando voy a la escritura me dice a mí, el que hable en lenguas, que las traduzca. La Biblia me habla a mí de que haya una traducción. Y si hay varios hablando en lengua, venga, hable primero en lenguas uno, luego el otro, en un orden. Porque a veces vemos el fenómeno que se ponen a hablar un poco de gente en lengua, y muchas veces no hay interpretación, y el mensaje es solamente edificación para el que está hablando en lengua. Pero Dios no te dio eso para eso. De hecho, el apóstol Pablo, en las cartas de los Corintios, te habla de que el que profetiza, profetice para la conversión del que oye. Me está hablando de que el don de profecía es dado para que la gente crea.
Entonces, en este momento, si tú ves que tienes un don de lengua y medio tartamudea y no se entiende nada, a lo mejor sí pudiera ser que son lenguas angelicales. Yo no te voy a decir que no, porque yo no me voy a meter con eso. Eso es delicado, meterse con las cosas que hace el Espíritu Santo. Pero sí te voy a decir algo. Si Dios te dio ese don, tú tienes que trabajarlo. Eso es como el don de la música. Dios me dio a mí el don de la música. Desde los 7 años soy músico. Pero yo he tenido que desarrollar el don, no me he tenido que quedar con eso. Tuve que ir a una academia, tuve que aprovechar, estudiar varios instrumentos, luego aprendí otros instrumentos para yo dar clases. Cuando vengo a ver ya conozco 13 instrumentos musicales. Dios me dio el don, pero yo tuve que trabajarlo. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. ¿Cómo manifestar ese don? Yo le pedía al Señor el don de hablar en las lenguas humanas. Porque a veces somos egoístas, queremos toda la bendición para nosotros, queremos toda la administración para nosotros. Pero la palabra me dice a mí que los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de lo que tú llamas iglesia, para la edificación de la quejilada del Señor. Si es para la edificación, entonces no es para ti. No es para ti. Si Dios te ha dado un don de lengua, de predicación, de lo que tú quieras, tú eso tienes que trabajarlo. Tú eso tienes que trabajarlo. Porque si tú no lo usas para la correcta edificación, entonces las personas se están muriendo constantemente y tú no sabes si puedes salvar a alguien de las llamas del infierno para traerlas a las otras llamas. ¿Y cuáles son esas llamas entonces? Dice aquí, mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada. Ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas serán rotas. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remo, ni por él pasará gran nave. Porque el Señor es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y él mismo nos salvará. La palabra salvará viene de salvación, que es Yeshua. En hebreo, Yeshua es nombre, pero Yeshua es verbo, es un verbo, el verbo salvación. Yeshuot, Yeshuai, Yeshuati, Yeshua. Entonces, cuando yo hablo de que el Señor es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. ¿Quién fue el que fue a la cruz? A salvarnos de nuestros pecados. ¿Quién fue el que le dijeron, tú eres el Rey de los judíos? ¿A quién le dijeron hijo de David? A Yeshua. Entonces dice, y tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. ¿Qué quiere decir eso? Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Fíjate lo tremendo. Aquí le está hablando de una manera poderosa a los hipócritas y a los pecadores. Le está diciendo, tus cuerdas se aflojaron. No afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Está hablando de una persona que está en un barco. Eso me hace recordar a mí cuando Yeshua se quedó dormido en un barco y estaban los discípulos desesperados porque habían unas tormentas. Así son las tormentas de la vida. El barco es la vida. Se presentan los problemas, las dificultades, porque el gran error es decirte a ti que vas a creer en el Señor, Él va a resolver todos tus problemas y no se te va a presentar ninguna dificultad en el camino. Esa es la peor mentira que te puedo decir. Al contrario, cuando te montas en el barco, lo primero que vas a ver es que el barco va a estar subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque desde el comienzo, desde que partes del puerto, vas a ver olas que van a golpear al barco, porque vas a ir en contra del viento, vas a ir en contra de la dirección. Entonces el texto me está diciendo que tú tienes dos opciones. Una es morar en las alturas y la otra es dejar que ese barco pierda la dirección del mástil, que la vela ya no esté firme, por lo tanto el viento no puede soplar y ser dirigido ese barco. Me está diciendo también que el mástil no está firme, que las cuerdas se soltaron. Entonces un barco
que se le sueltan las cuerdas, se le caen las velas. Es un barco que va a la deriva. Es un barco que no tiene dirección. Es un barco que no va a tener un propósito, no sabe a dónde va. Entonces muchas veces nosotros cuando pasamos por la dificultad de la vida, vemos que nos soplan esos vientos y aunque el maestro esté en la barca, nosotros nos sentimos que andamos sin dirección, porque el mástil se nos cayó, porque la vela se rompió. Y nos olvidamos que el maestro está ahí dormido, pero está. Lo importante no es que esté dormido o despierto, es que él está. Porque cuando él se levanta, lo primero que le dice a los discípulos es: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué le dice eso? Porque la fe verdadera se comprueba durante las dificultades y los problemas. No se comprueba cuando todo está bien. Se comprueba es con tu reacción en el momento del problema. ¿Qué haces tú cuando se te presenta un problema? ¿Maldices? ¿Oras? ¿Bendices al Señor? ¿O reniegas? ¿O te quejas? ¿Qué haces cuando se te presenta eso? Tu posición ante la vida determina a qué llamas vas a ir. Así de simple. Yo te podría decir que el reino de los cielos es comparado con una cocina. Así. ¿Qué pasa con una cocina? Imagínate que tú eres un pollo. En la parte de arriba de la cocina, tú eres cocinado en las llamas bajitas. Esas llamas bajitas, a ti te va a tardar un tiempo en ser cocinado, pero vas a quedar de repente como un pollo a la plancha o como un pollo asado. Pero de repente hay unas llamas abajo que son más intensas, unas llamas llenas de oscuridad, porque cuando tú cierras el horno tiene oscuridad. El horno es solo, es solitario. Y fíjate que cuando la Biblia me habla de llamas, me habla de un fuego consumidor, está hablando de Dios. Y a veces la gente te dice: ten cuidado con Dios, no peques contra Dios, porque Dios es fuego consumidor. Y nos pintan a Dios como un Dios airado, un Dios molesto, un Dios iracundo, un Dios que de cualquier cosa te va a condenar porque es fuego consumidor. Y lo que no ves es que la Biblia te dice que serás pasado por el fuego como oro refinado. Y el oro refinado, ¿qué quiere decir? Que te quita las impurezas. Dios te quita la impureza, la presencia de Dios te quita la impureza. Y entonces, cuando hablamos de las llamas, no queda el pollo igual en las llamas de arriba que en las llamas de abajo. En las llamas de abajo a lo mejor queda bien, pero vas a pasar más tiempo. La llama no solamente se refiere al infierno, la llama se refiere también al proceso en el que estás metido, el proceso en el que Dios a veces te mete. La llama del proceso puede hacer de ti una persona que se vuelva un oro pulido, un oro sin imperfecciones, porque se queman todas las imperfecciones. El problema es tu naturaleza. Si tú de verdad eres oro, vas a resistir la llama. Pero si tu naturaleza se ha corrompido y eres otro metal y supera ese fuego, si superara la temperatura que tú puedes soportar, entonces usted simplemente se derretiría. ¿Entiendes? Entonces lo más importante acá es que dice: no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Vemos que el mensaje primero que todo fue dirigido a pecadores y a hipócritas. ¿Por qué a pecadores e hipócritas? Yeshua dijo: yo he venido a los que están enfermos. Cuando a él lo criticaron y le decían que andaba entre pecadores, yo he venido a los que están enfermos. Los que están sanos no necesitan al médico. Nosotros tenemos una enfermedad llamada pecado. Si nosotros morimos con esa enfermedad, nosotros vamos a ser como el árbol que no dio frutos de arrepentimiento, como el árbol que no dio fruto de mejoría, como el árbol que está enfermo. Un árbol enfermo no puede dar frutos, por lo tanto es cortado y quemado en el fuego hasta ser destruido. Ahora, un árbol que sí está enfermo
pero acepta ser pasado por un proceso de fuego, vienen y le quitan todo lo que es la costra del árbol, lo dejan pelado, desnudo, es procesado, es pasado por una sierra, es procesado por fuego. Por ejemplo, si quieres hacer un violín, tú tienes que pasar, primero la madera la tienes que hacer bien fina, tiene que pasar por varios cortes. Esa madera tienes que pasarla por fuego y doblarla hasta tener la figura de un violín. Y luego que está hecho el violín, le colocan las cuerdas, le colocas todo lo que tienes que colocarle y va a tener el mejor sonido, pero tiene que haber pasado por un proceso de fuego, un proceso de fuego. Cuando Dios te habla a ti de que Él es fuego consumidor, es porque Él es un fuego que está dispuesto a consumir de ti tus debilidades, a consumir de ti lo que te quebranta, a consumir de ti aquellas cosas que te mantienen atado al pecado. Ese es el fuego al que Él te llama. ¿Y cómo tener ese fuego? ¿Cómo ver los ojos del Rey? ¿Cómo ver esa ciudad lejana llamada Jerusalén? Habitando en los lugares altos. Habitando en los lugares altos. No sirve nada más que hagas cosas buenas. No sirve nada más que evites el pecado. Es que tú tienes que evitar el pecado, pero tienes que habitar en los lugares altos. Porque si no, entonces me estás hablando de una salvación por obras que no existe. Porque Él lo estableció así. Él dice en su palabra, esta es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Me habla de una aceptación. Me habla de una búsqueda y de una habitación. Ese bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos. Pero también me dice a mí que es bendecido el varón que mora bajo la sombra del Altísimo, bajo sus alas. Para morar así tiene que haber una búsqueda del Altísimo. Entonces yo te vengo a invitar, como decíamos acá, si tú sientes que las cuerdas de tu vida se están aflojando, que el mástil de tu vida se está debilitando, el mástil le da dirección a tu vida. Si tú ves que estás perdiendo la dirección de tu vida, te invito a que subas a la montaña, a las alturas, porque ahí vas a tener fortaleza de la roca que es Yeshua. Así que yo te quiero invitar en este momento que ores conmigo esta oración, porque necesitas recibir a Yeshua como tu Señor. Y si tú eres una persona que eres de los que están lejos, pero Dios te mandó este mensaje a los que están lejos, también vas a orar para que ya no estés lejos, sino que te acerques. Y si tú eres de las personas que estás cerca, pero estás en pecado, o porque estás en hipocresía, esta oración es para ti, porque este mensaje está dirigido para ese tipo de personas. Entonces yo te quiero decir esto, vas a orar conmigo de esta manera, cerramos los ojos. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, queremos bendecir tu nombre, Padre. Señor, tú eres fuego consumidor que consumes todo lo que nos hace daño. Queremos sumergirnos en ese fuego. Queremos estar metidos en el fuego que consume desde nuestras entrañas hasta el último cabello de nuestra cabeza. Quiero pedirte estar en tu habitación, en los lugares altos, porque quiero ver tu rostro. Quiero ver tu rostro, Yeshua. Quiero ver tu rostro, Yeshua. Quiero ver tu rostro. Quiero habitar contigo en la ciudad lejana llamada Nueva Jerusalén. Quiero que tú me lleves a morar contigo, que eres el fuego y las llamas eternas para salvación. Te quiero bendecir. Quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Quiero que seas el fuego y la llama que enciende mi vida. El fuego y la llama que enciende el motor de mi vida. Te bendigo, te acepto y quiero ser corregido por ti. Quiero ser cambiado por ti en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Y antes de cerrar, quiero decirte algo más. Hubo un profeta llamado el profeta Daniel.
él tenía unos amigos y en un momento determinado se lanzó un edicto de que tenían que adorar la imagen del rey Nabucodonosor. Y ellos fueron los únicos que se negaron a eso. Y a ellos los lanzaron a un fuego para que se quemaran. Cuando los lanzaron a ese fuego, todo el mundo se espantó, porque en ese horno de fuego eran 3 los que habían lanzado, pero se veía un cuarto varón. Y el mismo rey Nabucodonosor en el libro de Daniel dice, no lanzaron a 3, pero yo veo un cuarto hombre, y ese cuarto hombre parece un hijo de los dioses. Es un hombre de fuego que está danzando con ellos en ese horno. Y cuando ellos salieron del horno, ni siquiera sus vestiduras se habían quemado, ni siquiera tenía olor a quemado, no tenían olor a fuego. Entonces déjame decirte algo, yo no sé por el problema que tú estás pasando, pero yo te puedo decir que si tú estás escuchando este mensaje el día de hoy, es porque Dios te está diciendo que si tú habitas en los lugares altos conmigo, si tú habitas en el lugar de las llamas eternas de salvación, si tú habitas en ese lugar de la ciudad lejana llamada Nueva Jerusalén, así tengas el problema que tengas, cuando se te presenten las dificultades, así te arrojen al fuego, no te quemarás. Así dice el Señor en este día, así te arrojen en el fuego, no te quemarás. En el fuego de la prueba no te quemarás. Porque yo voy a estar danzando contigo como dancé con los amigos de Daniel. Así que te dejo este mensaje, busca la habitación, porque vivimos entre 2 llamas. Depende de donde tú habites en esta vida, vas a habitar en la próxima. Yo no sé tú, pero te voy a decir algo. El que se muere sin Yeshua va a ir a un fuego de tortura eterna. Pero el que se muere con Yeshua va a ir a un fuego de gozo, porque dice que nuestro fuego, nuestro cuerpo, cuando Él venga será transformado. Y lo más probable es que sea transformado en un cuerpo de fuego, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin dolor. Dice que en la Nueva Jerusalén, la palabra de Dios dice que allá no habrá sufrimiento, no habrá llanto, ni dolor, ni hambre. Entonces, ¿qué prefieres tú? El fuego de la presencia de Dios, porque dice que allá la presencia de Dios va a iluminar toda la ciudad. Ya no aparecerá más el sol, no hará falta el sol. Entonces te hago esa reflexión. Estamos entre 2 llamas. Tú eliges si buscas la llama del infierno o las llamas de la Nueva Jerusalén. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor.